y es molesto, ¿viste? Sí. Te distrae. Te distrae, sí, sonaba cada rato. Ahora ya bajé el mío. Fíjate el enchufe ese que vos me decís, Silvia. No, re bien, hay nada. Porque estoy con calor, te aviso. Sí, no, No, hace pero muchísimo calor. está bien, de todos modos, ahora vos Está compartís bien. la pantalla y ya se sale el... Pero se te escucha sin corte, ¿eh? Hasta ahora. Sí. Gracias a Dios. Sí. No, ahora está bien. Yo no tengo problema con el micrófono, se me apagaba todo junto. Lo que pasa es que así es cuando El hay, problema de la cuando... cámara es que a veces pasa eso porque quieren dar prioridad al sonido, ¿entendés? Cuando es muy baja la intensidad. Claro, es cuando empieza a oscilar la carga de la conexión, digamos. Entonces, viste, es como que te prioriza uno, por ejemplo, te prioriza el micrófono, o a veces apagando tu cámara, escuchás Claro. mejor o se te entiende mejor. El tema es que hay que ver qué necesitas también. Hay veces que necesitas la cámara, lamentablemente, y no podés. Claro. Buen día. Buenas Buen tardes. día. ¿Cómo están? ¿Quién es que dice buen día? Miguel debe ser. No, un F. No, un alumno. Un alumno con letra F, dice. Ah, bueno. Voy a comenzar a probar, che, a ver. Sí, ¿Te a parece, presentar, Silvia? presentar pantalla ya. Sí, Sí, porque son y 58 ya, Malu. sí. Espera que no me quiera abrir mi Power. Bueno, No, ahí me abrió. yo ya abrí por cualquier cosa. Sí, yo tengo abierto también. No me da, che. Esperen, voy a probar de nuevo. No está minimizado el power. ¿Cómo? No está minimizado el power. No. Ahora. Hola. Fue. Hola, Carolina. ¿Cómo estás, Silvia? Bien. Recién terminamos la reunión, ahí se van a unir. Ah, Ya no hay más lugar para partir del 1 de octubre hasta 100 nomás. qué lástima, qué lástima porque nosotros tenemos más del doble. ¿Comenzó a compartirse? Ahí está empezando. Bueno. Está presentando. Ahí está, perfecto. F5 sería ahora. Sí, ya voy. F5. Compartí de nuevo tu pantalla, Malusa.
Ahí está, presentando. Bueno, y ahora apretarle la copita para el modo presentación. Ahí está, perfecto. Ahí está. Perfecto. Súper. ¿Sí? Sí. No, a ver, no, yo no te escucho. ¿Me escuchan, Silvia? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Porque viste que estaba con problema de audio. Sí, se te escucha bien. Se te escucha bien. Bueno. Lamentablemente no voy a poder admitir más a nadie. Bueno, comparto entonces ahora. Dale. ¿Me voy a la copita ahora? Espera primero que se presente. Ahora sí, anda la copita. Ahora sí. Muy bien, ¿y ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes entonces. Pido disculpas porque realmente están ocurriendo cosas ajenas a nuestra voluntad, esto de no poder entrar, todos tuvimos problemas, hoy creo que es un día que tenemos bastante complicación con la conectividad. Decime, ¿me ven perfectamente? A vos no, vemos la presentación. Bueno. Vamos a desarrollar un tema hoy que está en la unidad 8, que se llama Programa Preventivo Básico. Pero antes de entrar en el tema, yo les quiero compartir algo a los chicos sobre los trabajos prácticos, porque les los voy a compartir ahora porque si no después me puedo llegar a olvidar. Ya está decidido que este año no vamos a poder entrar a las clínicas, por lo tanto, la nota de ustedes la vamos a cerrar una vez que ustedes hagan los trabajos prácticos. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que deberán estudiar para los trabajos prácticos todos los flujogramas de procedimientos, porque antes de ser evaluados, antes de entrar al trabajo práctico, ustedes van a ser evaluados por su JTP. Les digo, chicos, ¿por qué? La nota de los parciales, la nota de todas las actividades da un promedio, pero si ustedes tienen un promedio positivo en esa y negativo en los trabajos prácticos, van a quedar libres. Nosotros le vamos a subir, creo que en estos momentos ya está el sistema de regularización,
pero como estamos ahora en esta parte muy especial, hay una resolución nueva que salió porque todos ahora nos manejamos en la forma virtual, así que nosotros nos tenemos que ajustar a eso. Bueno, entonces les pido que ustedes vayan estudiando para poder aprobar los trabajos prácticos. Bueno, entonces habíamos dicho que el tema de la clase de hoy es programas preventivos. Cuando nosotros hablamos de odontología preventiva, estamos hablando de la parte de la odontología que se encarga de estudiar, es la parte de la odontología que evita la instalación, la propagación y la complicación de las enfermedades bucales. Esta odontología preventiva tiene una misión. Cuando se detecta un problema, tiene que identificar y tiene que medir ese problema. ¿Por qué? Porque al tener identificado y medido, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que vamos a denominar a nuestro paciente. ¿Mediante qué? Mediante la personalización del paciente. Nosotros vamos a decir, este paciente de este tipo, ¿es un paciente sano o no? ¿Es un paciente de otra forma? Bueno, ¿para qué es importante esto? Porque en base a eso recién nosotros vamos a trazar nuestro plan de acción. Esto es fundamental que ustedes tengan en cuenta. Yo cuando voy recalcando las cosas, quiero que ustedes tomen nota porque es pregunta normal. Casi seguro que van a ser preguntas del parcial. Entonces, para nosotros tener que trabajar en esto, vamos a acordarnos de algo. Primero, ustedes saben que la biopelícula es la responsable de las dos enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal. Por un lado tenemos la caries y por el otro lado tenemos la gingivitis o enfermedad periodontal después. Bueno, nosotros sabemos que existen medidas preventivas específicas y estas, en el caso de caries, vamos a ver, ustedes se acuerdan que habían autores que decían que la caries es multifactorial, porque para que ella se produzca era necesario que todos actúen en forma conjunta. El sustrato, que sustrato es el nombre y tiene un apellido, que es cariogénico, porque para que produzca carie tiene que ser sustrato cariogénico. El huésped es el nombre y el apellido es susceptible, o sea, huésped susceptible. Y los microorganismos, que son los microorganismos ¿de dónde? De la biopelícula. Estos microorganismos tienen sus características y tienen particularidades para que puedan producir caries. Todo esto ellos tienen que actuar en forma concomitante en un tiempo dado. Cuando nosotros vamos a hablar de las medidas preventivas, tenemos, si hablamos del sustrato cariogénico, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que controlar la dieta, le tenemos que explicar a nuestro paciente la importancia que tienen los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos alimentos cariogénicos y tenemos otros que son sustitutos. Y también ustedes recordarán que alguna vez habrán escuchado hablar de la escala de peligrosidad de los alimentos. Es necesario que se le explique que el alimento
el alimento adhesivo, azucarado, consumido entre las comidas es el alimento más cariogénico. Y así va bajando la tabla de peligrosidad de los alimentos que ustedes ya conocen. Es importante el control de dieta, es importante saber cuántos momentos de azúcar tiene ese paciente. Es importante saber la oportunidad de la ingesta. Bueno, todas esas son cosas que vamos a ir hablando cuando vamos a hablar de los programas preventivos. En el huésped, ¿qué es importante en el huésped? Dos medidas preventivas tenemos en el huésped. Una que actúa modificando la estructura del huésped y otra modificando la morfología. Las que actúan modificando la estructura se denomina flúor. Y los selladores de fosas y fisuras que vieron la semana pasada son los que modifican la forma del huésped. El control mecánico y químico de la biopelícula es que va a actuar sobre el factor de los microorganismos, es de vital importancia. De vital importancia. ¿Por qué? Porque al paciente hay que enseñarle a desorganizar esa placa y hay que enseñarle a eliminar, si puede, esa placa, esa biopelícula. Por eso es necesario este paso que siempre recordemos. Cuando nuestro paciente tiene cierta edad, le podemos explicar en qué consiste una técnica. Por ejemplo, si se trata de un chico hasta el preescolar, nosotros le podemos indicar una técnica acorde, como por ejemplo puede ser la técnica de Fones. Y si ya se trata de un chico adolescente de 10 años más, que ellos puedan manejar bien, por ejemplo, la mano, que puedan hacer bien los movimientos, le podemos explicar la técnica de base. Todo esto, como medida preventiva en el tiempo, tenemos que minimizar el tiempo de adhesión de los microorganismos. Todo eso son medidas preventivas con respecto a caries, que estamos recordando nomás. Bueno, vamos a ir entrando en nuestro tema. El sistema sanitario necesita una organización que permita el óptimo aprovechamiento de los recursos con los que contamos, ya sean humanos, ya sean materiales, el tiempo, por ejemplo, para que a través de acciones coordinadas se puedan satisfacer las necesidades existentes en cuanto a la curación y a la prevención. Estas acciones que llamamos de gestión deben contemplar el presente y el futuro y se basan en la planificación y en la programación. Es muy importante que nosotros hagamos la diferencia entre lo que es un plan, entre lo que es un programa, lo que es un proyecto, actividad y tarea. Bueno, antes de entrar acá a hablar sobre plan, le quiero decir que planificar, cuando pensamos que vamos a planificar, es planear, es diseñar algo que se quiere lograr y cómo vamos a llevarlo a cabo. Y para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, cuáles son los medios con los que contamos para poder alcanzar esos objetivos y cuáles son los obstáculos que pueden presentarse. En el ámbito de la salud, el plan constituye una herramienta imprescindible que debe guiar las acciones de las instituciones que están involucradas en el ámbito comunitario, como también
en el tratamiento individual en una clínica privada, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos de plan, decimos que trazamos un camino para llegar a un objetivo. El plan contiene los programas y los proyectos. En el plan se expresan lineamientos fundamentales y su formulación deriva de los propósitos y de objetivos amplios. Vamos a ver los programas. ¿Qué son los programas? Tienen las siguientes características. Son más específicos, tienen objetivos medibles y por ende tienen metas que cuantifican su cumplimiento mediante actividades y toma de decisiones. Tienen como característica que se llevan a cabo en plazos de tiempo determinados. Entonces, los programas tienen esa característica. Se llevan a cabo en plazos de tiempo determinados. En salud comunitaria se entiende por programa de salud una serie ordenada, organizada, coherente e integrada de actuaciones dirigidas para alcanzar los objetivos. Esos objetivos concretos que nosotros determinamos, los objetivos que queremos de una población destinataria, utilizando los recursos adecuados y con la única intención de mejorar el estado de salud. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, se la escucha. Ah, bueno, gracias, chica, porque Sí, nadie se me escucha. Yo no Sí, sé si doctora, me se escuchan. escucha bien. Quiero que si ustedes no me escuchan, por favor me digan, ¿saben? Bueno, Vamos a ver qué es un proyecto. Cuando nosotros reunimos varias ideas y vamos a llevar a cabo algo, un emprendimiento que va a tener lugar en un tiempo limitado y que va a apuntar a lograr un resultado único. Y surge, dice, como necesidad, como respuesta a una necesidad. Los proyectos son similares a los programas en cuanto a su metodología, ya que representan actividades y decisiones que deberán cumplimentarse para que nosotros podamos obtener los objetivos y las metas en un determinado tiempo. Pero se diferencian los proyectos de los programas, atiendan en esto, en que son diseñados para aplicarse en situaciones puntuales que luego de cumplimentadas determinan el cese del mismo. El proyecto es corto. Es decir, que su tiempo de permanencia en el plan es más acotado que un programa. Y su financiamiento no está contemplado en el plan, sino que cómo se financia por medio de fondos externos. Nosotros tenemos en la universidad un programa que se llama la Universidad en el Medio. Y en la Universidad en el Medio presentamos numerosos proyectos de distintas facultades y a su vez cada facultad y cada extensionista presenta un distinto proyecto. Proyecto de educación para la salud, por ejemplo, un proyecto que aparte reúne tareas de educación y acciones en terreno. Esos proyectos son financiados con fondos externos, o sea, en ese sentido, el que nos da a nosotros, a los que presentamos proyectos, es
la Secretaría General de Extensión de la universidad. Bueno, el proyecto entonces son los que estamos diseñando para situaciones puntuales y son solventados por fondos externos, recuerden eso. Vamos a ver ahora actividad. ¿Qué entendemos por actividad? La actividad es el medio es un medio de intervención sobre la realidad mediante la realización de acciones en forma secuencial e integrada para alcanzar las metas y el objetivo del proyecto. Fíjense que acá hay dos palabras que me olvidé de comentarle: metas y objetivos. Ustedes saben que los objetivos nos indican a dónde queremos llegar desde la situación de partida, previamente definida al analizar el problema de salud. Por ejemplo, podemos definir los indicadores como la unidad de medida del objetivo. El objetivo, para describirlo, nosotros siempre decimos en la preventiva que es la descripción de la conducta observable de un sujeto. El objetivo puede ser, normalmente cuando se hace un programa, hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. General engloba la idea de lo que nosotros vamos a hacer y por qué vamos a hacer. Y los específicos, las conductas que queremos lograr, tanto en el área cognitiva como en el área procedimental y en el área afectiva del individuo. Ahora, ¿qué son las metas? Que a eso es lo que yo quería llegar. Las metas se definen como la cuantificación de los objetivos. No es lo mismo objetivo que meta. Cuando cuantificamos y decimos que el 60% de los niños aprendan a cepillarse los dientes, eso estamos indicando una meta. Y la tarea es la acción que va a operacionalizar una actividad mediante un grado máximo de concreción y de especificidad. Un conjunto de tareas va a configurar una actividad para las cuales nosotros utilizamos para concretar un proyecto. Yo les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la odontología para que podamos comprender esto. El plan es el plan de educación. El programa es construcción de edificios escolares. El proyecto es construir este edificio, el que yo le puse en la diapo, es construir ese edificio en particular. La actividad es levantar la pared y la tarea, colocar un ladrillo. Fíjense que en este ejemplo está bien especificado qué es cada uno de lo que estuvimos viendo. Estoy con problemas para pasar las diapos. Se me dificulta. Sí, pero es porque está lenta nomás la conexión, Malusa, tenés que bueno. Se pone lenta. Entonces quiero que recordemos que se proyecta primero, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que definir qué propongo y qué voy a hacer. Después se planea cómo lo vamos a hacer. Se programa en qué tiempo. Cuarto, se implementan las actividades. ¿Cuáles son mis requerimientos? ¿Qué yo necesito? Y quinto, se ejecuta. ¿Cuáles son mis tareas para llevar a cabo eso? Se proyecta. Muy bien.
Vamos a ver qué es un programa preventivo básico. Es la forma organizada de aplicación de medidas preventivas en base a la elección de elementos con los que contamos en materia de prevención para poder anteponer barreras al avance de enfermedades bucodentales, limitando el daño que ellas producen. Nosotros tenemos que recalcar, porque nos parece súper importante, esto último, el de prevenir enfermedades, ese concepto, porque es lo que diferencia un plan preventivo de un plan de tratamiento. Porque cuando lleva la palabra prevenir enfermedades, estamos hablando de un plan preventivo. También tenemos que recalcar que el éxito que pueda llegar a tener el programa preventivo se va a basar en varias cositas varios elementos que forman parte de un programa y que nosotros tenemos que tener muy presente. Por ejemplo, la relación odontólogo-operador y el paciente, recalcando la importancia del apoyo del entorno familiar. Eso es muy importante. También es importante lo que hoy habíamos hablado, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Y bueno, y después vamos a ver un montón de características que debe tener un plan preventivo. Cuando nosotros elaboramos, chicos, un plan preventivo, en una columna colocamos las indicaciones y en la otra columna las acciones. No se olviden, indicaciones y acciones. Indicaciones. Primera indicación, historia clínica, odontograma e índice. La historia clínica es un paso esencial en el momento de confeccionar un plan preventivo básico. Porque a fin de qué nos sirve de obtener información, esa información válida en cuanto a los antecedentes, hábito, estado actual del paciente, lo que nos va a permitir a nosotros analizar el problema, personalizar al paciente y trazar un plan de tratamiento. El odontograma permite personalizar al paciente y además diagnosticar las lesiones dentarias que presenta y que después la vamos a tener que tratar. ¿Cuántas piezas dentarias tienen boca? ¿Cuántas piezas dentarias están restauradas? ¿Cuántas tienen caries? ¿Hay piezas dentarias ausentes? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué perdió? ¿Tiene lesiones incipientes de caries? O sea, mancha blanca. ¿Tiene prótesis fija o removible? ¿Usa ortodoncia? Todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta para después poder personalizar a nuestro paciente. Y los índices. Los índices nos permiten clasificar al paciente de acuerdo al riesgo o actividad de caries, enfermedad periodontal. Tenemos el índice de placa, de O'Leary, que es un índice que nos mide la calidad de la higiene del paciente, que nosotros sabemos que el valor compatible con salud es igual o menor a 20. El índice de Lowe-Stillness, cual nos dice que el valor compatible con salud es menor o igual a 1. Con toda la información y los datos recabados, nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Personalizar al paciente.
Bueno, después vamos a la eliminación de la infección. Esa eliminación de la infección es que tenemos que eliminar el biofilm o la biopelícula y evitar que se vuelva a formar, obvio. Esos microorganismos patógenos presentes en el biofilm o la biopelícula son los que van a producir caries y enfermedad periodontal, por lo tanto deben ser eliminados mediante la enseñanza de una correcta técnica de cepillado. Si el paciente tiene cálculos, hay que eliminar el cálculo dental. Cálculo dental, digo, no estoy hablando de otro tipo de cálculo. ¿A través de qué? Del detartraje o la tartrectomía. Porque si no puede eso, si no lo eliminamos, puede producir enfermedad periodontal. Y también tenemos que inactivar las lesiones cariosas que están presentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta, porque no se inactiva todas las caries que se ven en boca. No, no, no. Ustedes ya saben qué característica tiene que tener una pieza para poder ser inactivada. Esa eliminación de la dentina necrótica e infectada por medio del instrumental de mano, tenemos que dejarnos olviden un remanente sano en la cavidad y luego lo vamos a obturar en forma provisoria. En eso consiste la eliminación de la infección. Después, eliminación de nichos ecológicos. Muy bien, la eliminación de los nichos ecológicos fue tema de la clase anterior. ¿Por qué? Nosotros colocábamos selladores de fosas y fisuras, ¿se acuerdan? Que tenía como objetivo provocar la modificación morfológica del huésped en área de riesgo cariogénico, o sea, en los surcos profundos, en los molares, premolares y en la cara palatina de los dientes superiores anteriores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a introducir una resina adhesiva en las fosas y fisuras oclusales y en la parte palatina de los dientes anteriores, para poder, y esta va a modificar la estructura, para poder hacer el sellado de esos lugares, que son lugares retentivos. Entonces ahí estamos haciendo la eliminación de los nichos ecológicos. Rehabilitación, chicos. Esto es algo que le anoté ahí, porque si es necesario hay que hacer. Si no, pasamos al otro punto, porque solamente si es necesario. Nosotros tenemos que reparar ese daño que se produjo, o que se puede reparar por medio de obturaciones, o si no, por medio de prótesis. Eso significa la rehabilitación. Y vamos al refuerzo del huésped. Ese es que nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que el flúor actuaba en la parte estructural del diente. Vamos a reforzar esas piezas dentarias, ¿con qué? Con flúor. Y de esta forma queremos evitar la aparición de más caries. Además, el flúor tiene un efecto también bactericida, por lo tanto nos va a resultar beneficioso en la gingivitis. Nosotros tenemos dos formas de utilizar el flúor, ¿se acuerdan? En forma sistémica y en forma tópica. Bueno. Todo esto, la verdad que me pone muy contenta, porque yo ya estoy pensando que ustedes están sabiendo todo esto, porque ya vimos. Y vamos a la parte de la nutrición, dieta. La salud oral está estrechamente relacionada con la nutrición y la dieta de una persona. La dieta constituye un factor de riesgo modificable en la prevención de la caries. Hay que asesorar al paciente sobre el daño que le produce consumir alimentos
cariogénicos, por ejemplo, que le produce consumir hidratos de carbono, principalmente la sacarosa. Tenemos que explicarle, como ya les dije hoy, la escala de peligrosidad de los alimentos, hay que motivarlo. Hay que preguntarle, ¿usted consume hidratos de carbono? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Come frutas? ¿Toma agua? ¿En qué cantidad toma por día? ¿Conoce la pirámide nutricional de los alimentos? Todo eso nosotros tenemos que preguntar y tenemos que saber cómo vamos a preguntar. Porque nosotros sí hacemos esto, el paciente queda motivado porque dice, ay, sí, bueno, no solamente me está por enseñar a cepillar los dientes, porque muchos piensan eso, sino que él es un odontólogo porque sabe de todo esto, no solamente dientes. Y el último paso es la recitación. Yo acá les quiero aclarar algo. Primero, historia clínica. Segundo, eliminación de la infección. Tercero, eliminación de nichos ecológicos. Cuarto, refuerzo el huésped. 5, nutrición. 6, recitación. Por ahí ustedes van a ver 7, pero es cuando se considera rehabilitación porque resulta que es un paciente que presentaba caries o necesita prótesis. Bueno, esa recitación, o sea, que quiere decir volver a citar al paciente, constituye una indicación de una nueva consulta odontológica en un tiempo futuro y tiene como objetivo que nosotros le llamamos para evaluar el éxito del programa aplicado y cuál fue el progreso del mismo, si motivamos suficiente a ese paciente como para que pueda cambiar de actitud, porque la motivación es fundamental, porque si ustedes le hablan al paciente y le dicen, mirá que en tu boca, cuando le tiñen, por ejemplo, para decirle acá tenés biopelícula, que es la que te va a producir, le ponemos sustancia revelante. Si nosotros no le sabemos motivar al paciente, solamente le damos información nomás. El paciente no cambió de actitud. Para que ese paciente cambie de actitud, tiene que haber no solamente información. Acuérdense cuando ustedes vieron educación para la salud, el proceso de comunicación, el feedback, sale de acá un mensaje que va por el canal y llega al receptor que lo decodifica. Y si ese receptor cambia de actitud, ahí hay educación. Si no, hay solamente información. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora cuáles son las acciones que vamos a dar. ¿Se acuerdan que acá qué teníamos? En primer lugar, teníamos historia clínica, odontograma e índice. Yo le dije, les fui hablando, le dije, las acciones son motivación, caracterización del paciente según riesgo y actividad, todo lo que ustedes vieron, que acá tenemos que confeccionar el odontograma, los índices, le tenemos que teñir la biopelícula, bueno, todo eso. Esas son las acciones que vamos haciendo. Control de la biopelícula, enseñanza de la técnica de cepillado. Depende de qué tipo sea nuestro paciente, le vamos a enseñar una técnica de cepillado. Le vamos a enseñar a usar el hilo dental, le vamos a decir, usted tiene que cepillarse los dientes. ¿Cuándo? Después de cada comida, después del almuerzo, perdón, después del desayuno, después del almuerzo, después de la merienda y después de la cena. Porque hay gente que se levanta a la mañana, se cepilla los dientes, desayuna y sale. Se puede cepillar los dientes si quiere antes, pero lo importante es el cepillado después de desayunar. Eso le tienen que decir a usted al paciente, después de, ahí viene el cepillado. Y el nocturno, nosotros decimos después de cenar, antes de cerrar los ojos, antes de dormir, porque si no está, por ejemplo, el que se cepilla después de cenar, se acuesta, pone Netflix, mira una película y tiene un bombón, tiene un helado, se lavó los dientes después de cenar, listo, y se queda dormidito ahí. Por eso es la importancia de nuestra motivación al paciente.
Bueno, después viene la inactivación de las caries. Ya saben ustedes cómo se hace la inactivación, cuál es el instrumento, con qué obturamos, por dónde se comienza, cuál es el cuadrante que elegimos. La acción para los nichos ecológicos es colocar sellantes de fosas y fisuras. La acción, esto era si era necesario, nomás hacemos operatoria, cirugía, prótesis, endodoncia, lo que necesita el paciente. Para el refuerzo del huésped tenemos el flúor y las topicaciones. Depende de qué tipo de paciente tengamos nosotros, porque a veces es necesario, por ejemplo, si tenemos un adolescente que son pacientes de riesgo, pero yo después ahora ya le voy a explicar por qué digo de riesgo un adolescente, y es un paciente que tiene actividad de carie y tiene muchos momentos de azúcar y tiene muchos problemas, tenemos que a veces aplicar una terapia múltiple de flúor. Y después, sobre dieta, le vamos a enseñar control de la dieta, la escala de peligrosidad de los alimentos, y le vamos a decir, acá tenés, estos son los alimentos que más carie producen, y estos son los alimentos que vos podés, se te podés sustituir, es decir, esto es cariogénico y come esto. Y vamos a hacer una planilla donde le vamos a controlar la ingesta de los hidratos de carbono, los momentos de azúcar, etc. Y la recitación depende del riesgo del paciente, le vamos a recitar a los 6 o 3 meses, o le vamos a hacer venir, ya eso vamos de acuerdo a cómo calificamos a nuestro paciente. Y en esa visita, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que en esa visita, que era una visita planeada, le teníamos que hacer un examen bucal? ¿Para qué era? Para controlar si nuestro programa preventivo básico fue efectivo. Y le tenemos que hacer el control de la biopelícula. Muy bien. Vamos a repasar un poquito el objetivo general de un programa preventivo básico. El programa preventivo básico, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este programa se hacía porque nosotros queríamos ¿qué queríamos lograr? Llevar la actividad de enfermedades bucales a niveles aceptables con salud, a tal punto que digamos que es compatible con salud y nosotros podemos darle a ese paciente el alta básica. Para ello, el odontólogo tiene que actuar en un equipo interdisciplinario. No puede actuar solo, porque nosotros necesitamos la ayuda del psicólogo, necesitamos la ayuda del médico, necesitamos la ayuda de los antropólogos, necesitamos la ayuda, a ver, otra que me viene a veces del kinesiólogo. Tenemos que trabajar en equipo. Por eso que cuando realizamos un proyecto de extensión, tenemos que tratar siempre, nosotros tratamos de que nuestro equipo esté constituido de diversas disciplinas. ¿Para qué nosotros hacemos? Vamos a repasar un poquito. ¿Para qué nosotros hacemos el programa preventivo básico? Para incentivar los hábitos higiénicos, para motivar al paciente sobre una dieta adecuada y estimular la necesidad de la consulta odontológica periódica. Muy bien, entonces, el programa preventivo básico, tenemos varios conceptos, porque hay autores que dicen de una forma, lo enuncian de una forma, y hay otros de otra forma. Pero cuando hablamos de programa preventivo básico, nos referimos a la aplicación de medidas preventivas de una forma organizada, en base a la selección de elementos e indicadores obtenidos de la historia clínica. ¿Para qué? Para anteponer barreras al avance de las enfermedades bucales y poder limitar así el daño que ellas producen.
ustedes recordarán hoy más, o sea que cuando comenzamos con el programa preventivo básico, ya habíamos hablado de eso. Programa preventivo, que no es lo mismo que un programa de tratamiento. Y también es muy importante que ustedes conozcan cuál es el fundamento de un programa preventivo. El fundamento de un programa preventivo es llevar la actividad de enfermedades bucales a niveles compatibles con salud, de manera que nosotros podamos otorgar alta básica a ese paciente. Puede ser individual o puede ser colectivo. Individual, como ustedes ven, es, si ustedes hubiesen, cuando entren a las clínicas y se sientan ustedes con su paciente, eso es individual. ¿Por qué? ¿Por qué es individual? Porque ustedes lo están realizando frente al paciente, ¿eh? Y tienen un solo paciente. Entonces ahí ustedes van a programar de una manera las cosas. Y el otro es colectivo, que ya es cuando hacemos el programa, pero para un grupo de personas, para la comunidad, digamos. Bueno, individual, programas adaptados a las características y necesidades de cada paciente y que debe ser personalizado, o sea, en el consultorio. Y en segundo término, le damos tareas para que él siga haciendo en el hogar. Y el comunitario son programas que se adaptan para ser aplicados en la comunidad. Pero previamente nosotros tenemos que realizar el diagnóstico de la situación y a nivel comunitario. Se llama diagnóstico de situación inicial. A su vez, ese programa puede ser básico o adicional. Miren, si tenemos un paciente que no es un paciente de riesgo, digamos, de alto riesgo, le aplicamos un programa preventivo básico. Entonces ahí nuestro programa es básico. Pero si ese paciente nosotros tenemos que intensificar, por ejemplo, en cuanto a la disminución del consumo de hidratos de carbono, tenemos que intensificar en cuanto al cepillado, porque descubrimos cuando viene el paciente y evaluamos con una sustancia revelante doble tono que nos tiñe la placa nueva con la placa vieja, nosotros ahí podemos decir, este paciente no está mintiendo, se cepilló antes de entrar, pero resulta que tiene placas de hace mucho. Entonces tenemos que hacer el programa preventivo adicional, que es agregar algo al programa que nosotros ya le habíamos dado. Bueno, el básico se basa en relación odontólogo-paciente y en su entorno familiar, entonces, tanto como social. Claro, se puede controlar la enfermedad hasta en un 60% de los casos, pero es porque el paciente es un paciente que no es un paciente de riesgo. Y el adicional se aplica a pacientes con riesgo, ya tiene un planteo más específico hacia la afección que posee el paciente e incluye refuerzo de motivación, recursos diagnósticos adicionales, medidas preventivas excepcionales, evaluación, y seguirle al paciente, citarle y seguirle. Por eso decimos adicional. También debe ser, otra característica es que debe ser personalizado. ¿Por qué decimos que debe ser personalizado? Porque todo programa preventivo que aplicamos al individuo se debe adaptar a las necesidades de esa persona en particular. No podemos aplicarle a Juan el mismo programa que le aplicamos a María, el mismo programa que le aplicamos a Alberto, siempre que sea adaptado a cada persona. ¿Cómo nosotros vamos a realizar un correcto plan preventivo? Primero, vamos a realizar un diagnóstico inicial utilizando índices cuantificables. Índices.
que se puedan medir y que me diga, uy, este paciente tiene, por ejemplo, un niño tiene un CO de tanto, o el CPOD de este paciente es de tanto, tiene un OLERI de tanto por ciento, y tiene el índice gingival de tanto. Eso es muy importante. Diagnóstico precoz de las afecciones. Siempre es necesario lo más precozmente fijarnos si el paciente, por ejemplo, tiene mancha blanca. Ahí ya comenzamos, le decimos, le enseñamos a que se cepille los dientes, vemos a ver qué flúor le vamos a recetar, le vamos a hacer topicaciones para lograr la remineralización de esa mancha blanca. Tenemos que actuar precozmente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estudiaron saben que cuando la enfermedad avanza en un sentido de la flecha, nosotros colocamos barrera en el otro sentido y vamos cortando esa enfermedad. Siempre, por más que la enfermedad esté, nosotros hacemos prevención en todas las distintas etapas de la enfermedad. No se olviden, ¿eh? Realizar una adecuada motivación y educación para la salud sobre la etiopatogenia de las enfermedades que se deben prevenir. Y acá me dice esta paciente, yo tengo la alta básica. Claro, si pensamos el fundamento, un plan preventivo, que hoy ya les dije y les vuelvo a repetir, tenemos que decir que es llevar la actividad de enfermedades bucales a niveles compatibles con salud. Entonces sí vamos a dar alta básica a nuestro paciente. Sin educación, sin motivación, sin entrenamiento del profesional o del paciente, vamos al fracaso. Eso ustedes tienen que tener en claro. ¿Qué debo saber para confeccionar un programa preventivo? Diagnóstico precoz de lesiones que puedan ser controladas por medidas preventivas. Vemos, a ver, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos que hacer índice? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es nuestra historia clínica y ver, a ver, con qué nos encontramos. Medidas específicas e inespecíficas para el control de la biopelícula. Específicas, le vamos a enseñar ¿qué? La enseñanza del cepillado. Correcto, correcto. Mediante el uso de un espejo, mediante el uso de la sustancia revelante, todo eso tenemos que hacer en forma correcta, ¿eh? Y explicarle el control de la biopelícula. Y tenemos que, nosotros ya sabemos, porque ustedes ya vieron esto, cuáles son las indicaciones para la utilización de sellantes de fosas y fisuras, porque eso es una forma de prevenir. Obviamente vamos a actuar sobre las fosas y las fisuras profundas. Acá estamos haciendo prevención de la buena. Vamos a usar fluoruros para poder actuar sobre la estructura de la pieza dentaria. Vamos a asesorar sobre la dieta, cuáles son los alimentos cariogénicos y cuáles son los alimentos que no son cariogénicos, cuáles son los sustitutos. ¿Por qué no tenés que consumir? No le vamos a decir nunca, no podés comer caramelo. Sí, vos podés comer caramelo, pero después de comer caramelo tenés que cepillarte los dientes, hermano. Y si vos desayunás y te vas a tu trabajo, y entre el desayuno y el almuerzo comes chicle, comes caramelo, comes todo, y no te lavas los dientes, porque podés llevar el cepillo de dientes en tu cartera, ¿qué te va a pasar? Vas a tener caries en el futuro, porque tenés placa. Me parece que Bueno. ¿De qué información nos vamos a valer en la historia clínica para la elaboración del plan preventivo básico? Bueno, estamos repitiendo porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo que es un plan preventivo básico y cómo se hace, cuáles son las indicaciones, cuáles son las acciones.
Ay, ¿qué me pasó, chicas? Esperen un poquitito, por favor, parece que se me cortó. ¿Alguien me escucha, por favor? Sí, te escuchamos, tenés que seguir nomás hasta tu... Sí, se escucha, escucha, se me Se doctora. escucha bien. Pero no está pasando. Pero Ahí yo está, no- volvió para atrás. Ahí está pasando. Sí, está pasando, está avanzando. Sí, porque a mano lo estoy haciendo. Sí, mejor así nomás para que no se te... Lo que pasa es que está muy lenta la conexión, por eso te cuesta. Y el Pero power. eso no es nada. Cuando yo estaba hablando acá, la luz bajó ay, Dios mío. La tensión. Sí, Sí, hay problema, en toda la ciudad fue el problema. sí. Me Ahí ya encanta está esta cerca. menina que tiene la alta básica, me encanta. ¿Qué debo hacer para confeccionar un plan? Ah, acá empezó a saltar. Sí. Porque hay que tener conocimientos psicológicos de cada tipo de paciente que nosotros vamos a tratar para una adecuada relación paciente-profesional. ¿De qué información nos valemos en la historia clínica? Bueno, nos valemos de información de los indicadores que obtenemos en la historia clínica. Esto es un programa preventivo básico. ¿Qué es esto? Estas son las indicaciones: historia clínica, ontograma índice, eliminación de la infección, eliminación de los nichos ecológicos, rehabilitación necesaria, refuerzo del huésped, nutrición y recitación. Fíjense, yo les dije, en una columna tenemos indicación, en la otra tenemos la acción. Cuando hablamos de historia clínica, hay un micrófono encendido. Cuando hablamos de historia clínica, ontograma e índice, motivación, explicar cómo, por qué y para qué de cada una de las acciones que estamos llevando a cabo. Bueno, todo esto es lo que yo le expliqué a lo largo de todo el teórico. Fíjense que acá en una columna ustedes tienen todas las indicaciones y, por ejemplo, en nutrición y dieta, la escala de peligrosidad de los alimentos, los consejos sobre dieta, el control de la ingesta de hidrato de carbono, utilización de sustitutos endulcorantes. La recitación, esto todo depende de la caracterización del paciente según riesgo y o actividad de caries, enfermedad periodontal. Cada 6 meses si el paciente es sano, cada 3 meses en paciente con actividad. Y ahí vamos a realizar examen, control de biopelícula con refuerzo de la técnica de cepillado y adoptar las medidas preventivas de acuerdo a los resultados que nosotros vamos teniendo. Entonces, historia clínica, odontograma índice tiene una indicación y tiene esa acción: motivación y caracterización del paciente. Indicación, eliminación de la infección, control de biopelícula, enseñanza de la técnica de tartraje, inactivación de carie. Y acá, exodoncia no va ahí, ¿Saben por qué? Porque acá había algo que yo saqué, que decía si es necesario tal cosa, y bueno, si era necesario, se hacían las operatorias, se hacían las endodoncias y se hacían las extracciones. Bueno, en eliminación de nichos ecológicos, los selladores de fosas y fisuras, en surcos profundos de molares, como así también las caras palatinas de las piezas dentarias anteriores. Refuerzo del huésped, el flúor tópico de aplicación profesional y de autoaplicación, o la terapia múltiple. Nutrición y dieta, escala de peligrosidad de los alimentos, consejo de dieta, control de la ingesta de hidratos de carbono, utilización de sustitutos edulcorantes. Recitación, vuelvo a repetir, cada 6 meses, cada 3 meses, todo eso depende del paciente que tengamos. Adoptar las medidas preventivas acorde a los resultados. Y, chicos, yo quiero que ustedes sepan lo importante que es saber desde el punto de vista psicológico cuál es el paciente que nosotros vamos a atender. Antes, en las preventivas se atendían niños. Ahora nosotros no atendemos más niños porque los de odontopediatría hacen atención integral del niño. Pero nosotros sabemos por qué. Tenemos que saber algo acá de los niños. ¿Saben por qué?
porque cuando vamos a trabajar con chicos en edad preescolar, vamos a los jardines. Entonces, los chicos, desde el nacimiento hasta los 18 meses, nosotros decimos que estamos tratando con infantes. Los preescolares son de 18 meses a 5 años, los escolares de 5 años a 12 años, y los adolescentes de 12 años a 19 años. Los adultos son de 19 años a 65 años. Tenemos el adulto joven de 25 a 45 años, el adulto maduro de 45 a 65 años, y lo que ya estamos demasiado maduros, vamos a la tercera edad, que somos los mayores de 65 años. Después tenemos casos especiales de pacientes, como las embarazadas, y pacientes especiales que son los pacientes que son discapacitados, por ejemplo. Si nosotros vamos a trabajar con un programa preventivo básico para adolescentes, nosotros tenemos que, primero, saber que el paciente adolescente es un paciente de riesgo. ¿Por qué decimos que lo consideramos un paciente de riesgo al adolescente? Porque el adolescente, tenemos que saber que son, de acuerdo a lo que dijo una vez un autor que es de Nobel, denominó síndrome normal de la adolescencia, que durante la adolescencia se producen cambios físicos, psíquicos, que se manifiestan con momentos de audacia, con momentos de timidez, de incoordinación, de desinterés y a veces apatía, conflictos afectivos. Ellos tienen crisis constantemente. El adolescente va sufriendo cambios físicos, y sobre todo en las niñas, ellas se ven gordas y a veces, por más que no estén gordas o que no estén rellenitas, psicológicamente se afectan. Y acá en la adolescencia nosotros que tenemos que tener en cuenta que todos esos cambios hormonales que se producen, hay autores que denominan a eso pubertad, a esos cambios hormonales, y otros adolescencia, a la vertiente psicológica de tales cambios. Esa pubertad son cambios hormonales, y la adolescencia son esos cambios que se producen de los 10 a los 12 años. Antes le decíamos preadolescencia, se inicia primero en las mujeres. Ustedes, si tienen hermanos o hermanas, se darán cuenta que en esa etapa hay un cambio físico en ellos, cambian la voz, por ahí están hablando y se quedan finitos la voz, si no, tienen una voz ronca. Bueno, ellos no están conformes con nada, por eso son pacientes de alto riesgo para nosotros. Los adolescentes pasan por desequilibrios e inestabilidades. Eso es lo que llamó, como yo le había dicho, Nobel, que es Nobel, no es Nobel como el premio Nobel, ¿no? Lleva una K antes, Nobel. Síndrome normal de la adolescencia, porque superponen momentos de audacia, de timidez, incoordinación, apatía, crisis afectiva y crisis religiosa. Todos ellos tienen, es una mezcla. El adolescente, para que el programa efectivo sea eficaz, debe estar dispuesto a escuchar y aceptar las instrucciones. Para eso nosotros tenemos que ser capaces de motivar a ese paciente, aunque nos lleve 2 visitas, tenemos que explicarle por qué es importante eliminar la biopelícula, tenemos que explicarle por qué es importante que no consuma tanto azúcar. Nosotros tenemos que motivar, hablar del uso de los sustitutos de azúcar, incorporar el enjuagatorio diario de fluoruro de sodio al 0,05% si es necesario. A veces tenemos que indicar ese cepillado nocturno diario con gel de fosfato acidulado con un pH de 5,6. Y trabajar a veces con los adolescentes, hacer como pequeños foros
para que ellos no se sientan como perseguidos y tratar de trabajar en forma grupal, si podemos. Un plan preventivo básico es igual que el que utilizamos. Historia clínica, ontograma, índice, eliminación de la infección, eliminación de los nichos ecológicos, rehabilitación, refuerzo del huésped, nutrición y recitación. Acuérdense, cuando hablamos de cada uno, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es importante, por qué es importante la eliminación de la infección, porque nosotros tenemos que utilizar esa sustancia rebelante y decirle, mirá, vamos a sacar esta biopelícula que te ves, que tenés, que vos no la ves a simple vista, fíjate todo eso colorado que vos tenés ahí, es la biopelícula, y tenemos que eliminarte para que vos puedas tener buena salud. Si nosotros le explicamos, si nosotros sabemos entrar y actuar, el adolescente se va a entregar y vamos a poder llegar con un éxito a nuestro plan de tratamiento. A veces dijimos que es necesario tener en cuenta que en el caso que nosotros le hagamos un programa preventivo básico para este tipo de pacientes, a veces tenemos que recitarlo a los 3 meses, porque es necesario controlar, es muy importante. Ustedes saben que los adolescentes tienen graves ser o no ser, es decir, ellos se cuestionan todo. Este es un periodo que tenemos que tener en cuenta. A veces el odontólogo se da cuenta que se trata de una nena o un nene que tiene bulimia, que es el chico que vomita, porque resulta que se ve en las piezas dentarias están erosionadas por el ácido del vómito, que son anoréxicos, porque cuando logran entrar en contacto con ellos les cuentan, doctora, yo no quiero comer porque yo de verdad que me veo gordo, y si no, yo sí como porque me obligan en mi casa, me voy al baño, me meto el dedo y vomito. Bueno, nosotros por eso tenemos que actuar con un equipo conformado por médicos, por psicólogos, con todo lo que sea necesario para que podamos trabajar en equipo. Y también tenemos programas preventivos para adultos. La adultez comienza a los 25 años de edad y finaliza a los 65. Y se divide en 2 etapas. El adulto joven hasta el 40 a 45 años y el adulto maduro hasta los 65 años. Pero nos queda algo ahí, en el medio. Nos queda a los 30 años. ¿Qué le pasa al adulto a los 30 años? Los 30 años le marca el cierre de la juventud. A partir de acá vos ya pasás a ser un adulto. Chau. ¿Por qué? En este periodo él tiene que organizar la familia, porque ya es el periodo que deciden casarse, o sea que ya están pensando en esa carga emotiva, psicológica. Es un periodo que ellos comienzan a seleccionar el círculo de amigos, porque vieron que antes de los 30 años llaman amigos, todos pasamos por esta etapa y conocemos a una persona y ya pensamos que somos amigos, ¿no? Bueno, a partir de los 30 ya comienzan a seleccionar los amigos. A los 40 años, toma conciencia de la finitud de la vida, crisis de la mitad de la vida. Él sabe que la vida está pasando, entonces entra en esa crisis de la mitad de la vida. Se siente péndex, pero se mira al espejo y ve que ya no es tan péndex. Esto es un momento peligroso porque es el pasaje de la juventud a la madurez. Muchos deben tener apoyo psicológico, pero peligroso ¿en qué sentido? Peligroso en el sentido que, es decir, que desde el punto de vista odontológico para nosotros no es peligroso, sino es que muchos entran en un estado depresivo. Aunque ustedes no lo crean, yo conozco muchas personas que cuando están por cumplir los 40 y están aproximándose, entran en estado depresivo porque se están dando cuenta que están entrando en un periodo que ya le está pasando la vida, digamos. Y si
supieran que recién comienzan a vivir, que es la mejor etapa de la vida. Bueno, aparte de eso hay que sumarle que a los 40 años ya tienen hijos adolescentes críticos y cuestionadores. Porque mamá no te ponga eso, ¿no? Y hay madres que por ahí compiten con sus hijas o con sus hijos, o los padres se van al mismo gimnasio, ¿no? Papá, bueno, de todo, ustedes saben. Para el hombre de 40 años o la mujer de 40 años, la salud no es prioridad el trabajo y la estética. Ahí sí, se van a todos los tratamientos de estética habido y por haber. Todos los tratamientos de estética. Ahora ya no es solamente las mujeres, son también los hombres, porque vamos a los salones de estética y vemos tanto varones como chicas esperando para ser atendidos. Sí, señor. Y el climaterio, que es un periodo de un desfasaje hormonal, comienza a los 45 y 55 años en la mujer. Se llama menopausia. Y a los 53 años en el hombre. Entre los 55 y 65 años, que ya es el adulto maduro, la personalidad se vuelve frágil. Bueno, hoy en día ya existen tantos medicamentos que el deterioro de las funciones físicas y psíquicas está bastante controlado, digamos. Pero son sensibles a las agresiones afectivas. Hay crisis afectivas. De golpe y porrazo el adulto toma decisiones que nunca se atrevió a tomar antes y da un corte definitivo a muchas cosas que antes no podía hacer. Y el programa preventivo básico para un adulto se basa en esto, señores: historia clínica, los odotogramas, los índices, la eliminación de la infección, la eliminación de los nichos ecológicos, si es necesaria la rehabilitación y el refuerzo de la nutrición, recitación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esto de un adulto? Tenemos que tener en cuenta la personalización de ese paciente. ¿Qué tipo de paciente es? ¿De qué riesgo? Tenemos que tener en cuenta que la eliminación de la infección es importante, controlar la biopelícula, que es importante recalcar si el paciente necesita inactivar caries, tenemos que hacer inactivación de caries, porque nosotros al inactivar caries, por más que después le tengan que hacer la obturación definitiva, nosotros queremos lograr índice compatible con salud. Si el paciente tiene pieza dentaria para sacarse, le mandamos que le saquen, que vuelva. Nosotros necesitamos a ese paciente darle una alta básica. Conclusión. A manera de conclusión, tenemos que pensar que tenemos que valorar la importancia de los indicadores y los recursos que contamos para diagnosticar todo eso que tenemos en la historia clínica, y así poder elaborar un programa preventivo básico que nos permita trazar un plan de tratamiento adecuado y que sea exitoso en el tiempo, porque nosotros queremos recuperar y mantener la salud del paciente. Y recuerden que cuando hablamos de programa preventivo básico, hacemos todo lo que sea necesario para dar el alta básica a nuestro paciente. Les dejo la bibliografía, que después los jefes de trabajos prácticos les pueden pasar. Y esto es todo lo que yo les quería decir. Si alguno de ustedes quiere hacerme una pregunta, encantada. Estoy aquí hasta las 21 horas. ¿Me escucharon bien? Sí, profe. Sí, doctora, se escuchó. Muchas gracias. Yo la pregunta que me quieren hacer seguramente es ¿cuándo nos vamos? Se entendió re bien, doctora, el teórico, re lindo. Así que, re bien, yo no tengo preguntas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bueno el teórico. Voy a salir de mí, chicas, voy a salir. Chao, chao, nos vemos hablando.